no simétricas, incluyendo pandeo local. Hasta el momento hemos visto pandeo flexural, ¿verdad? Pandeo flexo-torsional, pero puede ocurrir que haya un pandeo local, por ejemplo, de una ala o del alma, si es que esas placas que forman los perfiles son diferentes. Antes de entrar a este tema, les quisiera, o sea, por ejemplo, un perfil I, ¿verdad? Un perfil I, ustedes lo pueden usar, por ejemplo, para hacer una columna, ¿verdad? Una columna típicamente son perfiles I. Ahí está la compresión, no columnas que están en compresión. Perfiles como C, como un ángulo que esté en compresión, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Harían una columna con un perfil C? ¿Un elemento vertical? Se podría hacer, ¿verdad? Si es que yo hago, por ejemplo, un elemento compuesto. Sí, se podría hacer. Pero, por ejemplo, un perfil C, un ángulo espalda-espalda, ¿dónde lo pueden ver? Este es lo que llamo compresión. ¿No ustedes han visto en la estructura? O sea, ¿por qué estamos estudiando esos ángulos? ¿Existen o no existen? Vigas, ya, vigas puede ser, pero las vigas normalmente son perfiles I también. Las diagonales. Diagonales. ¿Diagonales te refieres a diagonales como a dónde? ¿En un marco o una cercha? Y la respuesta es la cercha. La estructura reticulada normalmente podemos usar perfiles C, perfiles L para armar la cercha. Y las cerchas sabemos que los elementos están sometidos a tracción, o sea, a tracción y compresión, pero hay elementos en compresión. Entonces, normalmente usamos este tipo de perfiles no simétricos para, por ejemplo, hacer cerchas. Entonces, también son. Y por eso vamos a ver casos prácticos de longitud efectiva de pandeo en cerchas, por ejemplo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una cercha como esa, está el plano, esta X que están aquí son arrastramientos que impiden que la cercha salga fuera del plano. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, en el plano y fuera del plano, ¿cuáles son los coeficientes y las longitudes de pandeo efectivos? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una cercha como esa, y saben, pero que ya tienen bastante claro, si que aplican cargas en los nudos, entonces los elementos van a actuar todos en compresión o tracción, ¿verdad? No va a haber flexión porque la carga está en los nudos, es un reticulado. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es un perfil, ¿cierto? Es un cordón superior, es un perfil. Entonces, ¿cuál sería la longitud de pandeo? Considerando que cada uno de estos vale L, en el plano. ¿Cuál será la longitud de pandeo? O sea, supongamos que esto vale L, de aquí hasta acá vale L. Y son 3 L que están la longitud del plano. Esto puede pandear, ¿la longitud cuál sería? ¿Largo total? ¿En el plano? ¿El largo total? ¿Tú te refieres al largo total? ¿Esto o esto? Sí, ¿De la carga? Ya, en el plano, si te fijas, lo que tú tienes, estos son elementos que son axialmente rígidos. ¿Ya? Entonces estos funcionan como si fueran, en este punto funcionan como si fueran un apoyo. ¿Okay? Entonces la longitud en el plano sería esta solamente. ¿Ya? Porque estos elementos impiden que haya desplazamiento relativo. ¿Vale? Entonces por eso está dibujada esa deformada, que quiere decir que todo este cordón tiene una longitud, para cada uno de los elementos va a tener una longitud L. Si es que esto es un apoyo fijo, y esto funciona como un apoyo fijo, entonces el valor de cada punto sería 0,5 cuando son doblemente empotrados. ¿Cuánto vale cada cuando son rótulas y no hay desplazamiento relativo? 1. Ese es el clásico, es el primer 1 vale 1. Entonces por eso aquí dice que K vale 1 y L en este caso vale L. Entonces, ¿cuál sería la longitud efectiva de pandeo? 1 por L en el plano. Ahora, si es que vemos esto desde arriba, ¿cuál sería la longitud de pandeo efectivo desde arriba? ¿Esto se puede venir para acá? ¿O dónde no se puede venir para acá? Entonces, este punto no está restringido, ¿verdad? Está restringido este punto y este punto. Así que ustedes lo ven desde arriba, van a ver que esto puede pandear así. ¿Cuál sería la longitud de pandeo? Fuera del plano, 3L. Entonces, ¿uno qué haría? Como si fuera un perfil C. ¿Cómo lo pondría? Si este es el plano, yo pondría el perfil C en ese sentido. Porque este es el eje débil y tiene una longitud menor. En
cambio, el eje fuerte tiene una longitud mayor. ¿Ya? Sería muy mala idea poner un perfil C así, porque tengo el pandeo sería la longitud con respecto al eje débil es mucho más larga. Entonces ahí uno puede orientar los perfiles viendo ese detalle. Entonces queda claro que en el plano este es el L de pandeo, por arriba, fuera del plano, este es el L de pandeo. ¿Sí? Todos ven eso, ¿verdad? Eso es importante. Es importante para la tarea que van a tener que hacer. Por ejemplo, supongamos que tenemos un perfil que está formado por dos ángulos espalda a espalda, ¿vale? Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que pandee un ángulo o que pandee el sistema completo. ¿Ya? Entonces, la longitud de un ángulo individual va a ser esta de acá, ¿ya? Entre apoyos entre las placas que conectan los ángulos. Mientras que el sistema completo va a ser esta dos, aquí está apuntalado. Entonces, el sistema completo puede pandear así, el sistema individual puede pandear acá, ¿ya? Porque las placas sirven también como apoyos. Entonces, por eso aquí dice el sistema completo en flexión y en torsión, tengo estos apuntalamientos, funciona como un sistema completo en esta longitud. L va a ser A más B. Mientras que para el ángulo individual en flexión es todo esto que está acá, pero en torsión este elemento también sirve como un apoyo. Entonces, en torsión, ángulo individual, torsión, este es el L efectivo, en flexión para el ángulo individual, este es el L efectivo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ver y justificar cuando ustedes resuelvan ciertos diseños, cuáles son los factores que ustedes eligen, cuáles son los K y los L, para ver sistemas completos o sistemas individuales. ¿Vale? Aquí, bueno, es un poco lo mismo. Entonces ahí yo tengo un perfil que está armado, ¿ya? Donde los montantes son placas y el color superior y inferior es un perfil C. Entonces nuevamente, flexión con respecto al eje fuerte. Este elemento, aquí no se nota muy bien, pero hay una línea vertical. En el eje, o sea, en el plano puede pandear así, ¿verdad? Esto es un apoyo. Entonces, L vale A. Pandeo por torsión es lo mismo, porque eso también impide la torsión. Y pandeo por flexión con respecto al eje XX. Vale decir, fuera del plano, de este arrastramiento a este arrastramiento. Esos son arrastramientos que son perpendiculares a la cercha. ¿Ok? Y el último caso que vamos a ver son, por ejemplo, cuando hay diagonales sísmicas. ¿Ya? Cuando hay diagonales sísmicas, si ustedes ven normalmente estos detalles, es un elemento que va desde este extremo a este extremo y otro elemento que está dividido en dos. En este caso, si es que este elemento se comprime, este elemento se tiene que estirar, ¿verdad? Al estirarse este elemento, lo que hace es que rigidiza este nudo. Por lo tanto, como aquí hay rigidización y impide el pandeo, el L efectivo va a ser la mitad de esta distancia. Para ambos casos. ¿Okay? Esta unión de aquí sirve como un apoyo. Entonces, ¿cuál sería el pandeo flexural? Siendo L obviamente esta distancia, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B. En el plano del marco y fuera del marco va a ser la misma. ¿Para dónde va a pandear entonces este elemento? Siempre va a pandear en torno a su eje débil, pero una longitud que va desde esta rótula al nudo. ¿Ya? Entonces, esos son los distintos casos que ustedes tienen que analizar. Entre los casos que analizamos, normalmente se usa K igual a 1, los que vimos recién. En cercha se supone que son rótulas las que están vinculando los elementos. Aquí también normalmente esto es una rótula y eso también funciona como una rótula, ¿ya? Por el tipo de conexión. Bien, eso también, para que veamos ejemplos prácticos de largos efectivos de pandeo. Ahora vamos a ver pandeo local. Yo les subí un anexo a la Canvas, que es este documento. Ese documento es donde están las ecuaciones diferenciales de pandeo de placas. ¿Ya? Quien esté interesado lo puede ver, es una cuestión bien densa, pero lo que me importa es que uno llega a que
se puede demostrar, ahí está demostrado. ¿Cuál es la tensión crítica de una placa? Una placa es un elemento que tiene un área grande y un espesor pequeño. ¿Cuál es el sigma crítico que va a ocasionar el pandeo de una placa? En función de sus condiciones de apoyo, que es K, y de su espesor por su ancho. ¿Ya? Entonces, aquí está la demostración, nosotros vamos a usar directamente este resultado. ¿Ya? Porque no creo que valga mucho la pena demostrarlo en clase. Si alguien está interesado, lo puede consultar ahí en el anexo. Entonces, vamos a ver pandeo local. Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto que los elementos pueden pandear globalmente. ¿Qué significa eso? Que el perfil, la sección entera, se desplaza lateralmente mucho o tuerce mucho. Pero lo que podría pasar es que, por ejemplo, solamente una parte del perfil pandeara. ¿Ya? Eso se denomina pandeo local. Entonces hay que distinguir entre pandeo local y pandeo global. Esta placa es posible, es más probable que pandee si es que su hipertez dada por esta longitud dividido por su espesor es muy grande. ¿Ya? Entonces sabemos que elementos esbeltos tienen tendencia a pandear. ¿Vale? Entonces, si es que esto es muy esbelto, podría ocurrir el pandeo local. ¿Ya? Aquí está ocurriendo en el ala, podría ocurrir también en el alma. Podría haber pandeo, digamos, en esta sección. ¿Ok? Entonces, para analizar este problema necesitamos estudiar el fenómeno de estabilidad de placas, y eso es lo que está demostrado en el anexo. Así que quien quiera lo puede consultar. Básicamente llegamos a que una placa, por ejemplo, esto es un perfil, puede ser un perfil cajón o un perfil I, en donde esta placa está atiesada. Me acuerdo que al principio del curso yo quise que la ayudante le pusiera una idea, digamos, qué significa un elemento atiesado y uno que no está atiesado. ¿Ya? Un elemento atiesado son aquellos que en sus dos extremos están vinculados. ¿Ya? Entonces yo tengo un perfil C, por ejemplo, el alma tiene un elemento acá y un elemento acá, son dos extremos. En cambio este elemento que está acá no está atiesado porque tiene un extremo libre. ¿Ya? Entonces, para este caso, K vale 4. Para un caso de un elemento no atiesado, K va a tomar un valor que es menor. ¿Vale? Pero la cosa es que, si es que yo... ¿Sí? ¿Podría explicar cómo atiesado? Que Sí. como que estuviera con una placa junto. Sí, déjame hacer el dibujito. Entonces tú, por ejemplo, tienes un perfil I. Entonces, esta placa es un elemento atiesado. ¿Por qué? Porque en sus extremos hay una placa que de alguna forma trata de empotrar los dos extremos. Están vinculados. En cambio, esta ala es un elemento no atiesado porque hay un extremo que está libre, que está acá, no está apoyado en nada. ¿Ya? Entonces, si es que yo quisiera, si es que yo borrara esto que está aquí, este elemento sería no atiesado, porque le faltaría un apoyo. En el fondo podría pandear en este. Entonces, cuando pongo dos cosas, lo que pasa es que el pandeo se va a producir acá. ¿Ya? Así que no se podría producir incluso en la otra dirección. Claro, entonces, por ejemplo, si yo tengo un perfil L, estos son dos elementos no atiesados. Porque este tiene un extremo no vinculado, un extremo no vinculado. Si pongo un perfil C, O sea, tienen que ser los dos. los dos. Perfil C, este es atiesado, porque tiene dos extremos vinculados y dos elementos no atiesados. ¿Ya? Lo que uno espera es que un elemento atiesado va a tener una carga crítica de pandeo más elevada que un elemento no atiesado. ¿Ya? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, lo que uno quisiera, para que no exista, si es que uno quisiera asegurar que no existe pandeo local, tendría que cumplir esto, que la tensión de pandeo en la placa tiene que ser mayor que la de la columna. ¿Qué significa eso? Que primero va a pandear la columna, antes de que pandee la placa. Si esto no se cumple, entonces va a haber pandeo local. Esa es básicamente la condición de estabilidad, ¿verdad? Porque toda la columna va a tener una tensión uniforme. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a seguir este ejemplo. Una consulta, fuera de la materia, la tarea se puede entregar al tiro, ¿cierto? Mejor después de la clase. Ya. O puede ser hasta las 6. ¿Ya? Pero ahora no, porque va a interrumpir un poquito la.
No, ya lo hiciste, pero. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, eso es pandeo local. Entonces, las condiciones que uno tendría que ver implicarían la ecuación anterior, pero eso es difícil de evaluar. Entonces, lo que hace la norma 6 es que en realidad queremos definir el pandeo local si es que esta tensión de la placa es mayor o menor que la afluencia. Entonces, antes esto era la tensión de la columna, ¿verdad? De pandeo de la columna, ahora vamos a asumir que tiene que ser mayor que la afluencia. Entonces, de alguna forma, un elemento esbelto, o digamos, más bien un elemento compacto es aquel que no presenta pandeo local. Es tal que su tensión crítica es mayor que la afluencia, por lo tanto ese elemento puede fluir antes de pandear. ¿Ya? Un elemento no esbelto o esbelto es aquel que antes de fluir pandea. Entonces, el ACI toma esta inecuación y trabajando, digamos, sobre esto, se puede llegar a que, por ejemplo, va a haber pandeo local si es que, este es el caso de un elemento atizado. Estamos estudiando un elemento atizado. El caso en que la esbeltez del elemento, vale decir el largo por su espesor, si es menor que este factor, entonces no va a haber pandeo local. Si es que este factor es mayor que, si es que esto que está acá es mayor que esto, va a haber pandeo local. ¿Ya? Entonces quiero que recordemos este numerito, ya lo voy a anotar aquí. Y para este elemento salía que era 0.633. Después les quiero mostrar dónde aparece eso. Por FI hay un valor de K. Pero el valor de K no importa mucho, no recordemos de esto. Entonces, si es que supongamos que esto es B, que es el largo de la placa, y esto es T. Entonces la esbeltez de ese elemento es el largo del ancho de la placa dividido por su espesor. ¿Ya? Entre más alta, más esbelta. Entre más delgada, más esbelta. ¿Sí? Sí. Eso, la esbeltez. ¿Verdad que la esbeltez, cuando vemos una sección compuesta, tiene que ver con el radio de giro, con la inercia, esas cosas? Pero la sección compuesta, que estamos viendo solamente una placa, localmente estamos analizando la sección. Entonces, si esto es menor que este valor, no va a haber pandeo local. Si es que es mayor, es más esbelto, va a haber pandeo local. Esa es la idea que creo que nos quede más o menos clara. Entonces, hay una definición. Hay una sección compacta, la cual se define porque es capaz de desarrollar deformaciones más grandes que la deformación de fluencia antes de pandear. O sea, fluye antes de pandear, eso es lo importante. La sección no compacta es capaz de desarrollar, digamos, justo el pandeo con la fluencia simultáneamente. Y una sección esbelta es aquella que va a tener una deformación menor a la de fluencia y ya va a presentarse el pandeo. Y eso está obviamente relacionado con la esbeltez y los límites de esbeltez. Y bueno, aquí está la definición: elemento atizado, para decir este o este, y es aquel con sus bordes paralelos a la carga soportada por el otro elemento. Soportada por otro elemento significa que tiene apoyos. ¿Ya? Tiene apoyos acá. Elemento no atizado, aquel con un borde paralelo a la carga no soportado. Vale decir, este, ¿verdad? Tiene un borde que no está soportado. Este tiene un borde que no está soportado. Y este también. Vale decir, las alas. ¿Ya? Las alas, desde donde están apoyados, hacia su lado, hacia el espesor. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo se considera el pandeo? El diseño. Estas ecuaciones son exactamente las mismas que para pandeo global. Lo único que es distinto es que aquí aparece un factor Q. Aparece un factor Q, factor Q, factor Q. Sí, es lo mismo, son las mismas ecuaciones que hemos visto hasta el momento, solamente que hay un factor Q. Este factor Q es igual a 1 para secciones compactas, para decir donde no hay pandeo local. Si vale 1, estas ecuaciones son las mismas que hemos visto hasta el momento. Para secciones esbeltas, entonces va a ser un factor entre un Q de elementos atizados por uno no atizados, y este factor va a ser menos que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando calcule estas ecuaciones, voy a castigar la resistencia por pandeo local. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que previamente tengo que calcular cuánto valen estos factores Q. Y todo el problema, toda la novedad de esta parte del curso, se reduce a cómo calcular esto de acá. ¿Ya? Si conozco esto, puedo evaluar esta ecuación de manera muy sencilla.
Sí, es lo mismo que hemos visto. Y aquí les voy a leer otra teoría que ustedes han visto mucho, que es esta tablita de verteces, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la sección que ustedes están usando, ustedes van a ver qué casos tienen que aplicar. Esto es lo mismo que el control de corte diferido de las conexiones, ¿verdad? Tienen que ver qué casos estaban y aplicar un límite o aplicar una forma. Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros analizamos la presentación, llegamos a que este era el límite, está demostrado, ¿verdad? Y ese límite coincide con este. ¿Verdad? Este límite tiene que ver con la esbeltez. Perdón. Claro. Tiene que ver con la esbeltez de un elemento. ¿Ya? Entonces, si es que mi esbeltez es menor que esto, Q va a valer 1. Si es que es mayor que esto, entonces Q va a valer menos que 1. Entonces, para los distintos tipos de elementos, hay distintas ecuaciones para calcular cuánto vale QS en distintos casos. Entonces, hay un par de ejemplos. Lo importante es que esta tabla la tienen que saber usar bien. Ya, porque yo puedo poner, por ejemplo, un perfil L y ustedes tienen que decir, ya, perfil L aplica este caso, y este es el límite de esbeltez. Entonces, analizo este valor, veo mi esbeltez y veo si es que va en pandeo local o no. Y ocupo el capítulo que nosotros necesitamos ocupar. Entonces hay varios ejemplos de distintos tipos, pero básicamente siempre se ocupa este límite para usar este caso o este caso. ¿Ya? Entonces si es que me paso a este caso va a dar una reducción de resistencia por pandeo local. Entonces hay un par de ejemplos. En cambio ese es para lo anterior era para los elementos no atizados. Para los ejemplos atizados, lo que uno hace es que calcula un área efectiva, una reducción de área, dividido por el área bruta. Y eso nos va a dar un factor que también tiene que ser menor que 1. Si es que yo reduzco el área por pandeo local, entonces va a tener un valor menor que 1. Pueden calcular un ancho efectivo y con eso pueden calcular el área. Entonces, vamos a hacer un ejemplo obviamente para calcular esto. Entonces, esto es para elementos uniformemente comprimidos que no son de pared cerrada. Y hay una ecuación para secciones cuadradas rectangulares en compresión uniforme. Entonces, ustedes van a evaluar. Por ejemplo, les voy a pasar un perfil I. Ustedes evalúan si es que es compacto. Si es que es compacto, no es pandeo local. Entonces, sin elementos esbeltos, van aquí, tienen que aplicar el capítulo E y el capítulo 4. Supongamos que esta alma es esbelta. Entonces, va a haber pandeo local. Entonces, tienen que además usar esta ecuación que es para elementos con elementos esbeltos. Y todo eso va a depender de si se cumple o no se cumple esto de acá. ¿Vale? Entonces aquí, ustedes cualquier elemento que yo les pase, pueden venir aquí y consultar qué cálculos tienen que usar. Entonces por eso es bueno que ustedes impriman la norma y sepan navegarla muy bien. Y con esto vamos a terminar el capítulo. Es un ejercicio en el cual yo les pregunto cuál es la resistencia axial nominal según el ACI de una columna de 4 metros de altura, simplemente apoyada en sus dos ejes principales, vale decir L vale 4, K vale 1. Simplemente apoyada. Vamos a usar esa 0 y tenemos un perfil soldado. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es un perfil IN al cual se le pusieron 4 plaquitas que se llaman atizadores. Estos son atizadores. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular. Vamos a ver, primero vamos a ver si es que esta ala es compacta o es esbelta, si es que esto es esbelto compacto, si es que estos dos tramos son esbelto compacto. Entonces, aquí tenemos dos elementos no atizados que tenemos que analizar y dos tramos atizados que tenemos que comprobar. ¿Vale? Ahí les voy a ir nombrando un poquito las ecuaciones que vamos usando, pero básicamente usar la norma, tomarla y seguir paso a paso. Aquí voy yo. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicio, cuando ustedes no saben si es que tiene o no elementos esbeltos, porque aquí no está dicho que tiene o no tiene elementos esbeltos, es ver si es que las alas o los atizadores o el alma es esbelta o no es esbelta. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno hace es la clasificación de la sección, pero para clasificarla
hace falta calcular algunos parámetros geométricos. ¿Ya? Yo imagino que ya estamos muy buenos para calcular las propiedades de la sección, porque las vamos a calcular de todas formas. Ya, entonces, la propiedad de la sección, tenemos que calcular el área de esta sección, ¿verdad? Sencillo, simplemente tenemos que sumar el área de cada una de las plaquitas. Entonces, esto significa que de aquí hasta acá hay 18 centímetros y el espesor son de 6, ¿verdad? Entonces están todas las propiedades y podemos calcularlo fácilmente. El área de la sección se calcula como... Eso sería 2 por 40 por 8, estoy tomando las dos alas, ¿verdad? Es el área de las dos alas. Tengo dos alas que son de 40 por 0,8. Estas son las dos alas. Creo que puso 40 por 0,6. Y después tenemos 4 placas que son iguales, ¿verdad? Que son los atizadores. Son de 18 por 0,6. Y nos falta el alma, ¿verdad? El alma que es de 106 por 0,6. Y eso si ustedes multiplican va a dar 130.8 cuadrados. ¿Vale? Después, ¿qué podemos calcular? La inercia, ¿verdad? La inercia, yo creo que ya se va a calcular, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se calcula la inercia. Entonces, primero voy a calcular la inercia del ala, perdón, del alma. La inercia del alma sería 0,6 por la altura del alma, que son 106 al cubo dividido 12, ¿verdad? Y la inercia de esto está justo en el centro geométrico de la sección compuesta, ¿verdad? Así que no hay que aplicar ese técnico. Más. Vamos a calcular los atizadores, que son 4. Son 18 por 0,6 elevado a 3 dividido 12 más el área por la distancia al centroide al cuadrado, 28.5 al cuadrado. ¿Ya? Esa es la inercia de los atizadores, ¿verdad? La inercia respecto al centro geométrico más el área por la distancia al cuadrado del centroide de la sección. ¿Sí? Eso lo hemos hecho también muchas veces y nos faltarían solamente las almas. Son 2. Profe, dice 16 por 0,6. Sí. ¿Este? ¿Sí? 18. Me quedan los 8 parecidos a los 6. Muy bien. Y después me quedan las dos alas, que son las dos que están arriba. Son 40. 8 elevado a 3. 12. Más el área. 0,8 por la distancia al cuadrado. La distancia son 53 centímetros al cuadrado. ¿Vale? Entonces, alma, atizadores, alas. ¿Ya? Ocupando este. Después. Con respecto al eje Y, voy a despreciar la inercia de esta placa porque es despreciable, ¿sí? Porque el alto es muy pequeño. Entonces voy a tener dos atizadores y dos almas. Perfecto. ¿Sí? El 53 lo saca desde arriba hasta aquí. No, es desde acá hasta el centro de esta placa. Ah, Porque lo que pone que hasta el centro de la figura de esta placa. Ya. Ahí tenemos la propiedad geométrica. ¿Ya? Entonces,
No fácil de calcular, son todos rectangulitos, así que podemos sumar toda la inercia. Ahora, propiedades de la sección, ahora clasificación de los distintos tramos. Entonces, vamos ahora a perfil de llave. Todos entienden cómo calculamos las propiedades, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? El primer paso de casi todos los problemas que hemos hecho durante el semestre. Clasificación de los elementos. Clasificación de los elementos. Entonces tengo elementos atizados primero. Elementos atizados, estos son un perfil soldado. Entonces los perfiles, el elemento atizado es el arma, ¿verdad? Pero hay dos tramos. Está este tramo del arma tiene un apoyo acá y un apoyo acá. Este tramo del arma tiene un apoyo acá y un apoyo acá. Entonces hay que analizar los dos casos. Profe, ¿Sí? y el de abajo sería lo mismo de los casos. El mismo, sí. Porque es simétrico con respecto a ese eje, pero este es el mismo espesor, pero es mucho más grande esa dimensión, por lo tanto esto es más elementos. Creo que pedía uno que esto fuera, tú dices, más tendencia a pandear todo acá. Porque esto es más grande, esa dimensión es más grande. Entonces, ¿Eso es independientemente de la carga? sí, tú estás viendo, es independiente de la carga porque se supone que esto está uniformemente cargado. Entonces la tensión en todas las áreas es la misma. ¿Ya? Entonces, el que es más experto va a pandear primero. Entonces el primer tramo va a ser que vamos a analizar el tramo que está acá, de aquí hasta acá. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia de eso y vamos a ver si es que es mayor o menor que el límite. Si elementos atizados, vamos a usar el caso 5 de la tabla B4.1a. Entonces voy a volver a la tablita. Vamos a ver qué caso estamos usando. Entonces aquí, el caso 5 dice el arma de perfiles simétricos o de canales. Entonces vamos a usar esta aquí. ¿Ya? Ese es el caso que estamos analizando. Y vamos a analizar aquí, este es el límite. ¿Ya? Que es 1.49 raíz de E sobre F. Ese es el límite de la sección. ¿Ok? Y vamos a hacer eso, vamos a dejar eso ahí para que lo puedan ver. No, porque necesitamos la dimensión. Entonces, el primer tramo, cuando digo primer tramo me refiero a esto que está acá, ¿vale? La advertencia es igual a H sobre T. En este caso H son 24.06 y eso es igual a 40.33. Es una advertencia, es un número dimensional. ¿Ya? Y eso si ustedes lo comparan con el valor límite, que como les mostré recién en la tabla es 1.49 por E sobre FI, eso es igual a 41.55. ¿Qué significa esto? Que la sección es compacta, ¿verdad? O tramo no esbelto, más bien. ¿Qué significa eso? Que no va a producirse pandeo local ahí. ¿Sí? Por lo tanto, tramo no esbelto. ¿Sí? Ahora vamos a analizar el siguiente tramo. El siguiente tramo va a tener otras vertes, pero va a tener el mismo límite. Porque el mismo caso. El segundo tramo. Segundo tramo, en este caso, la distancia entre este extremo y este extremo son de 56.4 centímetros. Entonces la advertencia es mayor. Eso da 94. Y eso sí es mayor que 1.49 por FI, que son 41.55. ¿Qué implica eso? Que va a haber pandeo local en esta plaza, antes que el pandeo globalmente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tramo
¿Cierto? Y eso implica que habrá pandeo local. Como hay pandeo local, entonces tenemos que calcular cuánto vale el factor Q sub A. ¿Ya? El factor Q sub A es el que castiga la resistencia debido a la esbeltez de los elementos atezados. ¿Ya? Entonces, voy a volver un poquito para... Entonces, elemento atezado, ¿verdad? Si el elemento es esbelto, tengo que aplicar un factor de reducción que es el área efectiva sobre el área total. El área efectiva la vamos a calcular con un ancho efectivo. Vale decir, eso que son 56.4 centímetros lo vamos a reducir. Porque es el área efectiva que va a resistir la carga. Le vamos a aplicar esta fórmula para calcular esto de acá. Entonces, aquí tanto hay que calcular El primer tramo cerrado, ¿no? el primer tramo del alma, el primer tramo de este sector, el segundo tramo es este de acá. Entonces debemos calcular Q sub A, que se calcula como el área efectiva dividido por el área. ¿Ya? Y el área efectiva va a ser una función de un ancho efectivo. Este ancho efectivo es menor que esta distancia que está acá. Entonces vamos a calcular un área reducida. Una reducción de área, finalmente. Bien. Entonces necesitamos calcular ese B sub E, y con el B sub E vamos a calcular cuánto es el área efectiva. Entonces, usando la ecuación para que se entienda. Esto que está acá, esto que está aquí tiene una dimensión, es B. ¿Ok? Como va a pandear la sección, como va a pandear localmente, eso que está ahí en realidad hay que descontar un área. Y lo que va a resistir va a ser, por ejemplo, lo que está en rojo. ¿Ya? Entonces, el área efectiva, o el B efectivo, va a ser ese. ¿Sí? Profe, donde dice área efectiva es igual a F, ¿qué era F? F es una función, en el fondo es una función del efectivo. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que tenemos que calcular el área efectivo, pero necesitamos calcular cuánto vale el ancho efectivo, y el ancho efectivo es esta dimensión que está en rojo. ¿Qué significa? Que esta parte que no está en rojo la voy a sacar de la sección. No va a resistir, porque va a pandear. Esa es más o menos la idea que está ahí para esto. Entonces, el B efectivo, según esa ecuación que está ahí, se calcula como 1.92 por el espesor obviamente tiene que ser menor que el B. El B es el largo original y yo lo tengo que descontar. Pero me tengo que asegurar de que esta ecuación me dé menor que B. No puedo usar un valor más grande del original. Estaría sumando área. Donde lo que hay que calcular que está acá. Este F es igual al F crítico de pandeo usando Q igual a 1, vale decir, sin aplicar el pandeo local. Tenemos que calcular la tensión crítica de pandeo sin pandeo local, lo que ya hemos hecho muchas veces.
Entonces, vamos a ver el eje crítico en torno al eje X. Entonces, eje X, aquí va a ser paralelo eje Y. En eje X, el radio de giro del eje X es la raíz cuadrada de la inercia de X dividido el área, ¿verdad? Es el radio cuadrado de esta sección, el radio de giro. Eso da 28 centímetros cuadrados. El radio de giro con respecto a Y. Haciendo lo mismo, usted lo puede calcular. Tengo estos dos radios de giro. Esto es la PT global. ¿Ya? La PT global va a ser K por L dividido el radio de giro, así se define la PT global, ¿verdad? Y si calculan eso, va a ser 9.93. Aquí la PT va a ser de 41.1. ¿Cuál va a controlar? El más efecto, ¿verdad? Este que está acá, era más o menos obvio porque la inercia era menor en esa dirección. Entonces este es el que controla. Este controla. Entonces tengo que controlar ahora lo que hicieron en su tarea. Profe, el QA es área efectiva sobre área total. Sí. Entonces estamos calculando el ancho efectivo para calcular el área efectiva. Después área efectiva Es una función de la expresión efectiva. O más bien depende de ese. Ya, entonces calculamos el pandeo global con respecto al eje Y. Para eso necesitamos calcular el FE. Entonces, ¿para cuánto es el pandeo global y local? ¿Cómo? ¿Para cuánto es el pandeo global y local? El pandeo local se usa cuando hay elementos esbeltos. ¿Ya? El pandeo global es cuando no hay elementos esbeltos. Pero cuando tú quieres calcular el área efectiva, la norma te dice que tienes que calcular un factor, el ancho efectivo, que depende del pandeo global solamente. Entonces estamos ahora calculando el pandeo global sin considerar que puede existir pandeo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento porque es parte del procedimiento. ¿Ya? Para calcular el efectivo. A ver. Entonces, como FI sobre FE es igual a 0.51 y eso es menor que el límite, eso significa que va a haber pandeo inelástico, ¿verdad? Está pandeo inelástico y elástico, que depende de este término. Por lo tanto, el F crítico, en este caso va a ser igual a F, va a ser igual a entonces yo voy a calcular cuánto vale este F, ¿verdad? Este que está acá. ¿Por qué necesito calcular ese? Para calcular cuánto vale el B efectivo. Entonces ahora tengo el F y puedo evaluar esto de está acá. ¿Ya? Yo sabía todo, conocía todo, menos cuánto valía el F. Ahora lo conozco y lo puedo evaluar. Entonces ahora voy a evaluar la ecuación. Y con lo que ustedes van a obtener que el B efectivo, que era lo que nos faltaba, estoy evaluando la ecuación de allá arriba, con todos los términos, si ustedes lo evalúan, les da 32,2 centímetros y eso es menor que 56.4. ¿Qué significa esto?
que cuando yo estoy calculando la fuerza, lo que resiste la fuerza de compresión, en vez de tomar en cuenta toda este tramo de ala, estoy tomando una parte menor. ¿Ya? De aquí hasta acá eran 56 centímetros, pero en realidad de aquí hasta acá, que lo que va a resistir son solamente 30 centímetros. Entonces estoy reduciendo esa área. ¿Vale? Y ahora puedo calcular cuánto vale USUPA, que es el área efectiva. El área. Puedo calcular el área efectiva. ¿Ya? El área efectiva. El área efectiva va a ser el área y le voy a restar la diferencia entre estos dos. Entonces estoy restando área. El área original menos aquí le estoy restando el área. ¿Sí? Entonces B menos B sub E son estos dos trocitos que yo saqué, se lo voy a restar al área original. Y aquí está el área, obviamente, y si ustedes evalúan todo eso, les va a dar 165. Ese es el valor de Q sub A. ¿Ya? Y como es de esperar, como yo estoy reduciendo el área, esto tiene que ser menor que 1. ¿Sí? ¿Cuál era el B? ¿El B? ¿Ese? Sí. El B es este valor que está acá. ¿Y cuál B? El B es la distancia entre este y este. Ah, ya se ve. Ese es el B. Y el B es solamente el área que yo estoy considerando que resiste. Ya, pero esa tengo que calcularla. Esa hay que calcularla y por eso hicimos todo esto de calcular el F crítico y la calculamos con esta ecuación que está aquí. Que está acá. Pero para usar eso tenemos que calcular cuánto vale el F. Y el F es lo que está. ¿Ya? Entonces ya saqué el factor de reducción debido a un elemento atizado esbelto. ¿Ya? ¿Qué faltaría ahora? Calcular el Q sub S, que es el factor de reducción debido a elementos esbeltos no atizados. Ya parece más fácil. ¿Sí? Siempre es raíz cuadrada de f partido de f. ¿Cuál? ¿Cómo? Es que esto es un si pasa esto, sí, ese es como el lambda. No sé, pero siempre llevas a raíz cuadrada. Sí, porque es lambda. El lambda al cuadrado es f igual a f. Ya. Y nos falta ahora analizar los elementos no atizados. Los elementos no atizados. Entonces tengo dos elementos no atizados, el ala y los atizadores. ¿Ya? ¿Sí? Sí, que la que recién borré estaba aquí. Estaba aquí, estaba acá. Esa. Bueno, ahí. El problema es calcular ese. Ese se saca como con el pandeo global. El físico de pandeo global. Ya, entonces vamos a ver primero las alas. Esto, las alas es un elemento no atizado. Elemento no atizado. Y aquí vamos a aplicar el caso 2 de la tabla. ¿Ya? Y voy a volver a la tabla. Voy a volver. Entonces, el caso 2 es para ver esta tabla. ¿Ya? Entonces, hay que ver este límite que va a depender de K sub C. Y ya les voy a enseñar a calcular cuánto vale K sub C. Esto es un poco engorroso, así que tienen que imprimir la norma y aprender a navegarla, ¿ya? Pero una vez que hagan un par de ejercicios ya van a ver cómo se va haciendo. Entonces vamos a usar este es el límite. K sub C, ahí hay una nota que no puse, pero les voy a decir cómo se calcula.
no atizado. No atizado, sí. Entonces aquí el lambda sería, es la mitad de la mitad de esta placa dividida por su espesor. Esa es la Lepeltez local, son 20 sobre 0,8 y eso es mayor que, eso es igual a 25 y eso es mayor que el límite. Se calcula como 24 a sub c. Esos son 14.2. ¿Qué significa esto entonces? Que un elemento es vector. Va a haber pandeo local. ¿Cuánto hay? A la esbelta, pandeo local. Entonces, ¿cómo se calcula este K sub C? K sub C se calcula como 4 sobre la raíz de H sobre T omega, T web, y eso es igual a 4. Esta es la altura del alma que está sosteniendo el ala y la vertente del alma. ¿Ya? El concepto que está acá es importante, no se vayan a confundir. Estas dimensiones que están acá son del alma. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Son del alma. Entonces, esto que está acá, estoy analizando este que está acá, ¿verdad? Entonces son estas dimensiones las que entran para calcular el K sub C, que es el alma que está soportando el ala. Entonces, en este caso, esos son 24,2 sobre 0.6. Eso da 0.63 y además hay que verificar que ese 0.63 esté sobre dos valores contenidos. Eso tiene que ser menor que 0.76 y mayor que 0.35. Si es que este valor se escapa de este rango, entonces tienen que tomar el rango extremo. Entonces, por ejemplo, si es que esto nos da 0.20, tomamos 0.35. ¿Ya? Entonces, K sub C. ¿Ok? Ahí tienen que, hay una notita, la norma, hay que hacer esta orientación. El segundo tramo son los atizadores. Que es lo mismo, son elementos no atizados y aplica el caso 2. En este caso, el lambda entonces, nuevamente, tenemos un ala de peste. Entonces tenemos pandeo, puede ocurrir pandeo en esta ala y en esta ala. Pero hay que tomar el elemento que es más esbelto, porque primero va a ocurrir el pandeo del elemento más esbelto. Es donde va a fallar el perfil. ¿Ya? Entonces, solamente hay que reducir el área, o hay que calcular el Q sub S para esto que está acá, que es más esbelto. Entonces, como este factor controla, vamos a usar esto para calcular el Q sub S. ¿Ya? Entonces, puede haber pandeo local en el ala o en el atizador. Como esto es más esbelto, va a ocurrir primero acá. De ahí, y eso va a provocar la falla del perfil. Entonces, solamente vamos a considerar esto para calcular el Q sub S. ¿Ya? No es que yo descuente área por los dos elementos, sino por el que falla primero. ¿Ok? ¿De qué parte es? ¿Cómo? ¿Esto? Sí, explíquelo. Atizador. Atizador. Entonces tenemos alma y atizador, para distinguir los dos elementos que no atizan.
entonces. Amortizador contra vamos a usar eso para calcular el curso crece. Entonces, como lambda igual a 30.67 es mayor que 1.17. Como se cumple que la peritel local es mayor que este factor, entonces vamos a usar la ecuación E79. ¿Sí? Ahí la desigual el lambda pequeño igual a 18,4. ¿Viste? Porque la placa son de 18 y esta que está aquí es de 0 a tu ocasión 0,3. No cambia mucho los resultados, pero en el fondo es del centro del alma hacia el extremo. Ya abajo que dicen como este falla. Como este factor controla, lo usamos para calcular el QSUS. Entonces vamos a usar esta ecuación. ¿Para qué usamos esta ecuación? Para determinar cuánto vale el QSUS. QSUS es lo que nosotros estamos buscando. Y se calcula como 0.9. Que allá nosotros lo que queríamos calcular es el Q, que es Q sub A, que lo calculamos con el alma, ¿verdad? Por Q sub S. Eso si lo calculan son 0,29. Y ahora con ese Q podemos ocupar esto. ¿Sí? Lo hacíamos todo, solamente nos hacía falta cuánto vale Q. Ya, para poder ocupar la sección E7 de elementos. Entonces, todo esto es para determinar solamente cuánto vale Q. Ya, de Q es igual a esto que está acá. Normalmente, los perfiles van a ser esbeltos en sus dos elementos. ¿Ya? Este es un caso para ejemplificar todo lo que puede suceder. Vamos a calcular la resistencia de compresión. Entonces vamos a usar esta ecuación. Voy a usar, pero sé que se cumple esto, que es lo mismo que si es que se cumple eso, ocupo esta ecuación. Si es que no se cumple lo que está ahí, ocupo esta otra. ¿Verdad? Lo mismo que hemos hecho siempre, solamente que aquí hay unos Q que están, que van a castigar la resistencia. Entonces, antes de eso, voy a calcular el FE. Esto ya lo habíamos calculado. Este es el pandeo de fricción. Lo primero, una de las cosas que hicimos al principio, fricción eje débil. ¿Sí? Entonces lo habíamos calculado al principio y
Y ahora, ¿cómo? Q por FI dividido F es igual a cómo se cumple esto que está acá. Entonces vamos a usar esta ecuación. Profe, ¿qué eje dice ahí? Eje de Bill. Ah, débil. Usamos ecuación. Así de 2, que es esta que está acá. ¿Ya? Se ve porque se cumple esta restricción de acá. Entonces, el F crítico es lo mismo que cuando hay pandeo global, solamente que Q ahora vale distinto de 1, vale algo bastante menos. Sí. Vale, eso. Y este valor es mucho menor que el que calculamos cuando usamos Q igual a 1. Nos estamos reduciendo por mucho la resistencia. Y finalmente la carga resistencia va a ser el F crítico por el área total. Aquí se usa el área total, no el área efectiva, porque ya redujimos la resistencia por el área. Así que hay que aplicar solamente una vez. Y esa es la respuesta del problema. Esa es la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vimos cómo se determina, cómo se reduce la resistencia por elementos no atezados serpentos. También vimos cómo se reduce la resistencia por elementos atezados serpentos. Y también vimos cómo cuando hay pandeo local, ocupamos este capítulo. Tenemos que aplicar el factor de reducción de la resistencia por pandeo local. Entonces, una vuelta muy larga de un ejercicio que tenía todo. Entonces, no esperen que siempre va a tener todo. Normalmente, ni siquiera hay pandeo local de uno de los elementos. Eso. Terminó la clase, quedan 10 minutos. Algunos avisos. Hoy día hay que entregar su tarea. El lunes yo voy a subir la tarea 2. El lunes. La próxima semana no van a haber clases de cátedra, ¿ya? Pero va a haber ayudantía. El miércoles va a haber ayudantía que les puede servir para hacer su tarea. Eso, entonces el martes no hay clase, el viernes es feriado. ¿Ya? Después de ese viernes feriado, el martes es de receso académico. Así que nos vamos a ver el viernes de no la siguiente semana, sino que de la que siga esa. 2 semanas más nos vamos a ver nuevamente. Así que tienen harto tiempo, si bien no vamos a tener clase, van a tener una tarea. ¿Ya? Así que aprovechen de hacerla. La tarea, a ver si las puedo mostrar, chiquillos. Entonces la tarea son 2 problemas, ¿ya? El primer problema es determinar las propiedades o las relaciones entre T, B y el largo de la columna para que controle el pandeo flexional en vez de torsional. Eso lo hicimos con varios perfiles, ¿ya? Entonces es más o menos fácil. Y después les paso esta cercha donde tienen que analizar el perfil, el ángulo individual o el sistema, y tienen que ver dónde ustedes ponen más apoyos laterales para que falle primero el ángulo individual en vez del perfil completo. A veces más o menos lo que tienen que hacer es tienen que ver si es que va el pandeo local, tienen que ver si es que va el pandeo torsional, tienen que ver un montón de cosas, ¿ya? Se van a tener rato. Esto ya está hecha la pauta, así que los ayudantes ya saben cómo se resuelve. Así que si bien yo no voy a estar, los ayudantes saben perfectamente, podrían responder todas las preguntas que ustedes tengan que puedan responder